Bienvenidos jóvenes a las clases virtuales de Nancho. En el canal Hazlo tú mismo, porque tú también lo puedes hacer. Comenzamos. Saludos jóvenes, bienvenidos de nuevo a las clases de Nancho. El día de hoy vamos a estudiar el lenguaje pseudocódigo. Esta clase jóvenes pertenece al curso de algoritmia. Pero antes de comenzar veamos qué inquietudes tienen todos ustedes. Nos acompañan Sebastián y Valentina. Ellos son sus compañeros virtuales de las clases de Nancho. Sebastián desea saber qué es la algoritmia y qué es un algoritmo, y Valentina desea saber qué es el pseudocódigo y qué es el software PSEIN. Vamos a iniciar jóvenes con el concepto de lo que es la algoritmia. Diremos jóvenes que la algoritmia es aquella ciencia que mediante el cálculo aritmético y algebraico nos permite diseñar una secuencia de pasos lógicos que deben estar bien definidos, no pueden ser ambiguos, deben estar ordenados y deben ser finitos. Con esta secuencia de pasos lógicos vamos a poder solucionar un problema. Al conjunto de pasos lógicos, definidos, no ambiguos, ordenados y finitos es a lo que se le conoce como algoritmo. Veamos las siguientes características. Diremos jóvenes que todo algoritmo funciona en un tiempo secuencial, paso a paso, en el cual en cada paso se ejecuta una orden en un tiempo determinado. También diremos jóvenes que todo algoritmo es finito en cuanto a la cantidad de datos que vamos a poder escribir y leer en cada paso o en cada orden que hace parte del algoritmo. Y finalmente vamos a decir que todo algoritmo lo podemos expresar de múltiples maneras, ya sea utilizando el lenguaje natural, los diagramas de flujos de datos, los diagramas rectangulares, el pseudocódigo, que es la clase del día de hoy, y más adelante vamos a utilizar los lenguajes de programación. Ahora veamos jóvenes el concepto de lo que es el pseudocódigo. Diremos jóvenes que el pseudocódigo es un lenguaje de programación de medio nivel. Se conoce como de medio nivel porque utiliza una serie de códigos y comandos que son legibles tanto por la máquina, que es el computador, como por los seres humanos. Emplea comandos en el lenguaje natural de los seres humanos y una notación matemática compacta. El pseudocódigo se emplea para elaborar algoritmos de una manera ágil y eficiente, antes de realizar su codificación en algún lenguaje de programación. Esto se hace con el fin de poder entender los procesos internos y su flujo de datos. Acá en el tablero jóvenes ustedes ven la imagen de esta persona. Deseo que ustedes lo conozcan. Él es el ingeniero Pablo Novara, actualmente docente del curso de informática en la Universidad Nacional del Litoral, ubicada en la provincia de Santa Fe, en Argentina. El ingeniero Pablo Novara fue quien diseñó y desarrolló este software que vamos a utilizar en la clase del día de hoy, y con él vamos a elaborar el algoritmo de la clase en el lenguaje pseudocódigo. Este software se conoce como PSEIN. Yo, el día de hoy jóvenes, como docente del curso de algoritmia de las clases de Nancho, quiero darle el agradecimiento especial al ingeniero Pablo Novara por desarrollar este magnífico software
y permitirnos a todos los docentes en todo Sudamérica utilizarlo en todos los cursos de algoritmia. Ahora veamos, jóvenes, algunas características de este maravilloso software. Diremos, jóvenes, que este software, el PSEIN, permite la elaboración del algoritmo en un lenguaje que es un lenguaje natural que entendemos los seres humanos, pero adicional a eso está en español, con un pseudolenguaje que es simple e intuitivo. También diremos, jóvenes, que el software PSEIN permite crear y nos permite editar diagramas de flujo de datos y diagramas rectangulares, que ya los utilizamos en las clases anteriores de las clases de Nancho. El software PSEIN también es un software intérprete, ya que nos permite reconocer errores de sintaxis a través del uso de los colores y también nos permite ejecutar directamente en su consola los algoritmos. El software PSEIN también nos permite hacer una ejecución paso a paso de un algoritmo, con el fin de poder corregir los errores que se puedan presentar tanto en variables como en expresiones algorítmicas. Vamos a decir que el software PSEIN es multiplataforma, ya que funciona en múltiples sistemas operativos como el sistema Windows, Mac OS o GNU Linux. Y por último, y el quizás más importante para todos ustedes, jóvenes, es que este software, gracias al ingeniero Pablo Novara, es un software libre y gratuito. Así que ustedes, jóvenes, lo pueden descargar desde la dirección que está debajo de este video de la clase y van a comenzar a hacer sus propios algoritmos. Ahora veamos, jóvenes, los principales comandos del software PSEIN. Acá en el tablero, jóvenes, ustedes van a ver el comando, acá en la parte derecha, que aparece en la interfaz del software, y debajo vamos a ver un ejemplo. Vamos a iniciar con el comando escribir. Con el comando escribir podemos mostrar en pantalla, en la pantalla del ordenador, cualquier mensaje formado por datos tipos carácter, datos numéricos enteros o reales y datos booleanos. Recordemos, jóvenes, que estos mensajes tienen que ir en medio de estas comillas dobles. Acá en el tablero ustedes ven cómo es el comando escribir en este software. Recordemos que aquí aparece en la primera línea el comando proceso, el inicio del algoritmo. En la sentencia sin título debemos colocar el nombre del algoritmo, el que ustedes deseen, jóvenes. Luego aparece el comando y acá en la sentencia lista de expresiones debemos colocar el mensaje o la información que se desea mostrar en la pantalla del ordenador. Finalmente aparece acá en la tercera línea, donde estoy señalando en el tablero, el comando fin proceso. Recuerden, jóvenes, que este fin proceso significa terminar, finalizar el algoritmo. Acá tenemos en el tablero debajo un ejemplo. Tenemos el proceso, el algoritmo se llama triángulos, y acá donde dice lista de expresiones, yo he querido colocar este mensaje. Por favor, diga qué triángulo tiene: rectángulo, isósceles o escaleno. Esto, jóvenes, es un ejemplo de cómo utilizar el comando escribir en el software PSEIN. Ahora veamos qué más comandos tenemos en este maravilloso software. Acá tenemos, jóvenes, el siguiente comando, el comando leer. Obsérvenlo acá en la interfaz del software en la parte derecha. Diremos, jóvenes, que con el comando leer podemos capturar cualquier tipo de información
desde el teclado del ordenador y podemos utilizar esa información en el interior del algoritmo. Esta información puede estar formada por datos tipos carácter, numéricos enteros o reales y datos booleanos. Acá en el tablero jóvenes ustedes ven el ejemplo, como luego de hundir el comando leer, observen lo que aparece acá en la pantalla. En la primera línea aparece el comando proceso, ya sabemos que proceso significa el inicio del algoritmo. En la sentencia sin título debemos colocar el nombre del algoritmo. Luego aparece jóvenes el comando leer, aparece la sentencia lista de variables, y acá en lista de variables debemos colocar los códigos de las variables donde se almacena la información que nos va a dar el usuario del algoritmo. Recordemos jóvenes que esta información se necesita para que el algoritmo realice sus procesos y nos dé una solución. Acá debajo jóvenes en el tablero ustedes pueden ver un ejemplo del uso del comando leer. A este algoritmo lo he llamado triángulos. Proceso, triángulos. Observen que aquí aparece el comando leer y acá en la sentencia lista de variables he colocado las siguientes variables. Los códigos AR1, AR2, AR3, punto y coma. Fin del proceso. Recuerden jóvenes que el punto y coma indica el final de la línea y que fin de proceso significa que el algoritmo ha finalizado. Ahora acá jóvenes vemos en el tablero el siguiente comando del software PSEIN, el comando asignar. Obsérvenlo acá en la parte derecha de la interfaz de este software, acá donde aparecen los comandos, ustedes ven acá el comando asignar. Acá en el tablero ustedes pueden ver el ejemplo. Tenemos proceso sin título. En la sentencia sin título debemos colocar el nombre del algoritmo. Luego aparece la sentencia variable. Acá debemos colocar el código de la variable a la que va a pertenecer la expresión, en este caso la fórmula matemática. Y finalmente en la sentencia expresión debemos colocar la expresión matemática. Diremos que con el comando asignar podemos escribir en el interior del algoritmo todas las expresiones matemáticas en lenguaje algorítmico, formadas por datos tipos carácter, numéricos enteros o reales o datos booleanos. Acá debajo jóvenes ustedes ven un ejemplo del comando asignar. Entonces tenemos proceso, triángulos, así yo he llamado este algoritmo. Observen que donde aparece la sentencia variable he colocado la variable AR. Luego aparece la flecha, recuerden que la flecha simboliza el igual. Y la expresión es la fórmula matemática. En este caso he utilizado el paréntesis, dice que el código BR le sumo el factor 2, cierro el paréntesis. Recuerden que el doble asterisco significa potencia, o sea que esto está elevado a la cuarta potencia. Todo esto que aparece a la derecha de la flecha es la expresión matemática. Finalizamos el algoritmo con el comando fin proceso, que es el comando de terminar. El siguiente comando jóvenes que vamos a utilizar en la clase del día de hoy es el comando si entonces. Con este comando podemos emplear condicionales simples, dobles y múltiples, que a su vez utilizan proposiciones simples o compuestas con un valor de verdad verdadero o falso. Los condicionales permiten tener en el algoritmo múltiples alternativas de solución. Acá jóvenes en el tablero ustedes ven el ejemplo del uso del comando si entonces. Observen todo lo que aparece. En la primera línea ustedes ven el comando proceso, el inicio del algoritmo.
En la sentencia sin título debemos colocar el nombre del algoritmo, el que ustedes deseen. Yo en el ejemplo, luego del comando proceso, he colocado en donde dice sin título la palabra triángulos. Luego aparece el comando si. Dice expresión lógica. Diremos, jóvenes, que en la sentencia expresión lógica debemos colocar la proposición simple o compuesta que vamos a evaluar. Recordemos que esta proposición simple o compuesta puede tener un valor de verdad, verdadero o falso. En este caso, en el ejemplo de la clase, yo he colocado la siguiente proposición simple: x mayor de 1. Dependiendo del valor de x, esto será verdadero o será falso. Luego sigue, jóvenes, el comando entonces. Obsérvenlo acá. Acá donde dice acciones por verdadero, debemos colocar las líneas de código que se deben ejecutar si la proposición es verdadera. En este caso, en el ejemplo del día de hoy, yo he colocado lo siguiente. Voy a decir que si la variable x es mayor que 1 y esto es verdadero, entonces voy a decir que a la variable AR le voy a asignar el número 100. Luego aparece el comando si no, obsérvenlo acá, si no, y aparece la sentencia acciones por falso. Diremos que en la sentencia acciones por falso debemos colocar las líneas de código que se deben ejecutar si la expresión lógica es falsa. En el ejemplo yo he colocado lo siguiente: si x no es mayor que 1, entonces al código AR le voy a asignar el número 200. Este comando finaliza con fin sí. Acá tenemos fin sí. Y en la línea número 7 tenemos fin del proceso, o sea, finalizamos el algoritmo. Ahora tenemos el siguiente comando, jóvenes, el comando mientras. Este comando hace parte de lo que vamos a ver más adelante en el curso de algoritmia de las clases de Nancho, como los ciclos o los bucles. Este comando lo vamos a utilizar cuando queremos repetir n veces la ejecución de un conjunto de líneas de código en el interior del algoritmo. Esto lo vamos a hacer evaluando una proposición simple o compuesta con un determinado valor de verdad, verdadero o falso. Acá en el tablero, jóvenes, ustedes pueden observar el uso del comando mientras. Observen lo que aparece. En la línea número 1 tenemos el comando proceso. Ya sabemos que esto simboliza el inicio del algoritmo. En la sentencia sin título debemos colocar el nombre del algoritmo, el que ustedes deseen. En el ejemplo he colocado lo siguiente: triángulos. Luego aparece el comando mientras. Luego aparece la sentencia expresión lógica. En donde tenemos expresión lógica debemos colocar la proposición simple o compuesta que vamos a evaluar. Para el ejemplo yo he colocado lo siguiente: x menor que 10. X menor que 10 puede ser verdadero o puede ser falso. ¿Depende de qué? Del valor que tenga la variable x. Pero en este caso vamos a asumir que efectivamente el valor de x es menor que 10. O sea, que vamos a repetir todo este conjunto de órdenes o tareas en la medida que la variable x sea menor que el número 10. Luego aparece el comando hacer, obsérvenlo acá en el tablero, comando hacer, y luego aparece, jóvenes, esta sentencia llamada secuencia de acciones.
En secuencia de acciones debemos colocar las líneas de códigos que queremos que se repitan una cantidad n veces, donde n puede ser cualquier número, 100 veces, 50 veces, 1000 veces, la cantidad que ustedes quieran. En el ejemplo de la clase yo he decidido que se repitan las siguientes órdenes. Que aparezca primero este mensaje que dice que digite el valor de A, que este valor sea acumulado en una variable llamado AR y que finalmente se haga esta ecuación matemática, que al código Z se le lleve el valor AR más una unidad. Esto, jóvenes, se va a repetir las veces que sea necesario, o sea n veces, siempre y cuando la variable x tenga cualquier valor que sea menor de 10. Si por ejemplo x ya vale 11 o un número mayor de 10, ya este ciclo no se repite. Finaliza el algoritmo en la línea número 7 donde dice fin del proceso. Ahora veamos, jóvenes, el siguiente comando. El comando para. Observen acá en la parte izquierda del tablero el símbolo del comando para. Recuerden que estos comandos, jóvenes, aparecen en la parte derecha de la interfaz del software. Vamos a decir, jóvenes, que con el comando para podemos también emplear ciclos o bucles que permiten que se repitan n veces un conjunto de líneas de código en el interior del algoritmo, por medio de la evaluación del valor que tiene una variable llamada el contador. Esta variable llamada el contador se va a encargar de contar desde un valor inicial hasta un valor final llamado el número n. Observen, jóvenes, acá en la parte inferior del tablero el uso del comando para. Ustedes observan, jóvenes, que en la línea número 1 aparece el comando proceso. Ya sabemos que esto significa el inicio del algoritmo. Donde dice sin título debemos colocar el nombre del algoritmo. Miren acá el ejemplo en la parte derecha del tablero. Yo he colocado el nombre triángulos. Luego aparece el comando para. Miren, para. Aparece la sentencia llamada variable numérica. Acá debemos colocar la variable contador. Recuerden que esta variable contador es una variable que se va a encargar de contar desde un valor inicial hasta un valor final. A esta variable en el ejemplo yo la he llamado x. Y voy a comenzar acá donde dice valor inicial. Voy a decirle que comience a contar en el número 1. Acá donde dice valor inicial debemos colocar el valor numérico con el que inicia el conteo, la variable contador. Luego aparece, jóvenes, el comando hasta. Obsérvenlo acá, hasta. Y aparece la sentencia valor final. En la sentencia valor final debemos colocar el valor numérico final hasta donde cuenta la variable contador. En el ejemplo voy a contar hasta el número 10. Desde el número 1 hasta el número 10. Luego, jóvenes, ustedes ven el comando con paso, y vemos la sentencia paso. En la sentencia paso debemos colocar el aumento del conteo, o sea, un número con el que vamos a aumentar dicho conteo. Para el ejemplo yo he utilizado el número 1. Significa entonces que yo voy a contar desde el número inicial 1 hasta el número final 10 de 1 en 1. Ese de 1 en 1 es el paso. Luego aparece, jóvenes, el comando hacer. Y acá donde dice secuencia de acciones debemos
colocar las líneas de código que vamos a repetir n veces hasta que la variable contador llegue al valor final. Para el ejemplo, yo he hecho lo siguiente. Entonces, obsérvenlo acá en la parte derecha del tablero. La variable contador se llama x, comienza en el valor inicial 1, va a contar hasta el número 10 con un paso de 1, o sea que vamos a contar de 1 en 1. Y hasta que la variable sea igual a 10, voy a hacer todas estas órdenes o pasos en el interior del algoritmo. Voy a colocar este mensaje, digita el valor de A, voy a almacenar el valor de A en la variable AR y luego en la variable Z voy a colocar el valor de la variable AR más este factor igual a 1. Luego aparece el comando fin para y finalmente el comando fin del proceso, finalizando así el algoritmo. Ahora, jóvenes, vamos a recordar el ejemplo del algoritmo de la clase del día de hoy. En las clases anteriores nos habían pedido elaborar un algoritmo que nos permitiera calcular el valor del área, el perímetro y el semiperímetro de cualquier triángulo rectángulo, isósceles o escaleno, teniendo en cuenta solo el valor numérico de los lados de estas figuras. Luego, en el paso 2 de hacer la investigación, empleando el recurso del Internet, buscamos lo que ustedes ven acá, jóvenes, en el tablero, las fórmulas matemáticas y los conceptos matemáticos para que el algoritmo nos permita obtener la solución deseada. Entonces acá en la parte izquierda tenemos las fórmulas del triángulo rectángulo, en la parte media isósceles y a la derecha todo lo relacionado con el triángulo escaleno. Y aquí debajo, jóvenes, en el tablero ustedes pueden leer los conceptos matemáticos. En la última clase de las clases de Nacho elaboramos el algoritmo en este software, el Notepad++. Observen lo que tenemos acá, jóvenes, en el tablero. Tenemos el comando inicio en la línea número 1. Luego tenemos el menú de opciones, en este caso tenemos todos estos condicionales, tenemos en total 10 alternativas, junto con la alternativa para que el usuario salga del algoritmo cuando él lo desee, oprimiendo la tecla número 0. Luego acá en la siguiente línea almacenamos este valor en esta variable llamada OPC, y a partir de la línea número 14 hemos colocado todos los condicionales. Acá tenemos el primer condicional, donde simplemente averiguamos si la variable OPC tiene acumulado el número 1. En caso de que esto sea afirmativo, significa que el usuario del algoritmo ha seleccionado la primera opción. Debajo vemos el segundo condicional, evaluando si la variable OPC es igual a 2. Ahora acá, jóvenes, en el tablero tenemos el tercer condicional, debajo tenemos el cuarto condicional, el quinto y el sexto condicional. Ahora tenemos el séptimo condicional, el octavo condicional, el noveno condicional y el condicional para salir del software, que es aquel cuando la variable OPC es igual al valor 0. Ahora, jóvenes, los voy a invitar a la sala de cómputo virtual de las clases de Nacho para que elaboremos este algoritmo en el software PSEIN. Acá debajo del tablero a ustedes les voy a dejar, jóvenes, la dirección desde donde lo pueden descargar, y esta misma dirección se las voy a dejar acá debajo del video de la clase del día de hoy. Ahora vamos a elaborar el algoritmo en el lenguaje pseudocódigo, utilizando el software del ingeniero argentino Pablo Novara.
Ahora, jóvenes, estamos en la sala de cómputo virtual de las clases de Nacho y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a convertir el algoritmo que ya desarrollamos en el Notepad++, lo vamos a convertir al lenguaje pseudocódigo y para ello vamos a utilizar el software llamado PSEIN. Entonces vamos a abrir el software, voy acá a buscarlo. Ustedes ya seguramente, jóvenes, lo deben tener también instalado en sus computadores. Si no lo tienen instalado, pueden ir a mirar la clase anterior y en la clase yo les explico de dónde lo pueden descargar y cómo lo pueden instalar. Acá tenemos el icono del software, vamos a hacer doble clic. Esto que ustedes ven, jóvenes, es la interfaz del software PSEIN. Antes de comenzar, jóvenes, es importante acá en el menú de configuración vamos a coger acá la opción que dice opciones del lenguaje, perfiles, y ustedes acá, jóvenes, deben buscar el logotipo o el icono de la universidad en donde ustedes actualmente están estudiando. Yo, por ejemplo, voy a coger una universidad de Colombia, la Universidad Cooperativa de Colombia. Acá está la UCC, la voy a seleccionar y voy a escoger este perfil. Voy a hacer clic en el botón aceptar. Observen, jóvenes, que a diferencia del algoritmo que desarrollamos en el software, el Notepad++, ustedes recordarán que el algoritmo allí comienza con las palabras inicio y finaliza con el comando terminar. Resulta, jóvenes, que ahora en este software las palabras de inicio se cambia por proceso y la palabra terminar es fin del proceso. En algunas versiones de este mismo software, en vez de proceso se utiliza la palabra algoritmo y finaliza con fin algoritmo. Es exactamente lo mismo. Entonces acá, jóvenes, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Donde dice sin título, vamos a hacer doble clic y acá vamos a colocar el título del algoritmo que estamos desarrollando. Vamos a llamarlo algoritmo guión bajo triángulos. Recuerden que en el título, si ustedes van a utilizar varias palabras, no podemos utilizar el espacio en blanco. Entonces aquí vamos a separarlas utilizando el guión bajo. Muy bien. Ahora vamos a ver cómo teníamos el algoritmo la clase anterior. Acá ustedes, jóvenes, están viendo el algoritmo que habíamos desarrollado anteriormente en la clase pasada del curso de algoritmia utilizando el software Notepad++. Y recordemos que acá tenemos en la primera parte, esta que estoy acá señalando, corresponde a un menú de diferentes opciones o alternativas. Recordemos, jóvenes, que esto lo hicimos con el fin de que el usuario del algoritmo tenga diferentes alternativas o diferentes caminos de solución y que con el algoritmo pueda resolver diversos problemas de índole matemático. Entonces vamos a comenzar copiando este menú, pero ahora lo vamos a hacer utilizando el pseudocódigo. Entonces nos vamos a ir al software y observen acá, jóvenes, que en la parte derecha ustedes pueden ver todos los comandos. Tenemos el comando escribir, tenemos el comando leer, el comando asignar, tenemos el comando si entonces, el comando según, el comando mientras, el comando repetir, el comando para y el comando subproceso. Por ahora vamos a utilizar el comando escribir, vamos a utilizar el comando leer, el comando de asignación y el comando de los condicionales lógicos si entonces. Entonces vamos a iniciar colocando, jóvenes, el menú. Vamos a hacer clic en el comando escribir, obsérvenlo acá, y acá, jóvenes, donde dice lista de expresión, vamos a colocar el mensaje. Vamos a colocar comillas y entonces vamos a recordar el mensaje. Y observen lo que yo voy a hacer. Como yo ya tengo el algoritmo
elaborado en el Notepad++, entonces yo, para no tener que volver a copiar todo en el pseudocódigo, lo voy a copiar directamente de acá. Entonces lo voy a seleccionar, obsérvenlo, selecciono todo lo que ya he copiado, lo copio, y ahora en el pseudocódigo, en medio de estas dos comillas, voy a pegar ese mensaje. Obsérvenlo como es de fácil. Nuevamente, jóvenes, usamos el comando escribir y vamos a colocar el segundo mensaje. Acá en lista de expresiones vamos a colocar las doble comillas. Me voy a ir al Notepad++ y voy a copiar el siguiente mensaje. Lo selecciono y lo pegamos en el pseudocódigo. Miren cómo es de fácil. Vamos a hacer exactamente lo mismo con todas las demás opciones. Copiamos, pegamos el mensaje, colocamos nuevamente el mismo comando, colocamos las comillas, seleccionamos el mensaje, lo copiamos, pegamos el mensaje, hacemos clic en la derecha en el comando escribir, miren, luego hacemos clic acá donde dice lista de expresiones, colocamos las comillas, vamos al Notepad++, copiamos el mensaje, luego acá en el pseudocódigo pegamos el mensaje, seleccionamos el mensaje, muy bien, lo copiamos, en medio de las dos comillas pegamos el mensaje, hacemos clic en lista de expresiones, colocamos las doble comillas, acá seleccionamos este mensaje, lo copiamos, acá lo pegamos, lista de expresiones, doble comilla, copiamos el mensaje, acá pegamos el mensaje, en lista de expresiones colocamos doble comilla para el mensaje, vamos al Notepad++, copiamos el mensaje, mírenlo acá, jóvenes, acá pegamos este mensaje, muy bien, nuevamente doble comillas, vamos al Notepad++, copiamos el mensaje, pegamos el mensaje y vamos a colocar el mensaje llamado menú de opciones, este que está acá, vamos a copiarlo y lo vamos a pegar en el pseudocódigo. Observen, jóvenes, que de esta forma ya hemos copiado todos los mensajes que hacen parte del menú de opciones para que el usuario del algoritmo
de acuerdo a la operación matemática que él necesite, pues sepa cuál es la opción. En este caso la opción es oprimir la tecla número 1, o la número 5, o la número 7, o la número 9, o en el caso de que él desee salir del algoritmo, debe oprimir la tecla número 0. Recordemos acá, jóvenes, que este número lo vamos a almacenar en una variable, y para poder hacer eso vamos a utilizar el comando leer. Entonces acá en la derecha ustedes van a hacer clic acá donde dice leer, y observen que de una vez aparece acá donde dice lista de variables. Este software nos dice acá debajo que debemos colocar la lista de las variables todas separadas por comas. En este caso vamos a colocar una única variable. Vamos a recordar que esta variable la hemos llamado OPC. Entonces voy a colocar acá simplemente OPC. OPC. Muy bien. Ahora vamos a iniciar con los condicionales. A diferencia de la clase anterior, donde habíamos copiado el comando si, luego copiamos el comando entonces, luego copiamos el comando si no, y finalmente copiamos el comando fin si, en esta ocasión, como estamos utilizando el software PSEIN, vamos a hacerlo directamente desde acá. Observen acá el comando en la parte derecha, el comando si entonces. Yo voy a hacer clic para que ustedes vean cómo aparecen de forma automática todos los comandos que hacen parte del condicional. Observenlo acá. Acá donde ustedes leen, jóvenes, que dice expresión lógica, acá debemos de colocar la proposición simple o compuesta que vamos a evaluar. Recuerden que estas proposiciones deben tener un solo valor de verdad, verdadero o falso. Si esa proposición es verdadera, todo lo que tenemos que hacer en el algoritmo debemos colocarlo acá donde dice acciones por verdadero. Pero si el valor de verdad de esta proposición simple o compuesta, que es lo que llamamos el condicional, es falsa, acá debemos colocar todo lo que se debe hacer cuando esta proposición sea falsa. Debemos colocarlo aquí donde dice acciones por falso. Entonces vamos a iniciar colocando la primera condición. La primera expresión lógica será preguntar si la variable OPC tiene internamente el valor numérico número 1. Entonces voy a colocar acá en expresión lógica OPC igual a 1. Esto puede ser verdad o puede ser falso. En el caso de que esto sea verdadero, quiere decir que la persona ha escogido la primera opción del menú de opciones, o sea, calcular el área del triángulo rectángulo. Significa, jóvenes, que acá donde dice acciones por verdadero, debemos colocar todas las operaciones matemáticas que sean necesarias para poder calcular el área del triángulo rectángulo, y solamente esa opción. Luego, en acciones por falso, pues vamos a colocar los demás condicionales. Entonces, acá, jóvenes, vamos a hacer lo siguiente. Recordemos que en acciones por verdadero debemos colocar la parte del algoritmo que nos permite calcular el área del triángulo rectángulo. Pero entonces yo, para no tener que copiar nuevamente todos los comandos, como en la clase anterior hicimos el algoritmo en el software Notepad++, que es el que tenemos acá, yo simplemente pues voy a seleccionar toda la parte del algoritmo que corresponde al cálculo del área del triángulo rectángulo. Entonces yo, por ejemplo, en este caso voy a copiar este código y lo voy a pegar acá donde dice acciones por verdadero. Me paro en donde dice acciones por verdadero y pego lo anterior. Observen que aparece el comando escribir, el comando leer, la asignación. Entonces acá en la asignación
hay que tener cuidado porque miren que anteriormente utilizamos el símbolo del igual y resulta que ahora ya no se utiliza el símbolo del igual, sino que se utiliza el símbolo de la flecha. Muy bien. Ahora, donde dice si no, acciones por falso, vamos a colocar jóvenes el segundo condicional. Entonces aquí lo que vamos a hacer es clic nuevamente en el comando si entonces. Así. Observen que aparece nuevamente el comando si, expresión lógica entonces, acciones por verdadero, si no, acciones por falso, y aparece un segundo fin sí. Ahora, ¿cuál va a ser la segunda expresión lógica? Aquella donde vamos a evaluar si la variable OPC es igual a 2. Significa entonces que el usuario no cogió la primera opción, sino que ahora cogió la segunda opción. Vamos a colocarla, OPC igual a 2. Y acá, en acciones por verdadero, vamos a colocar jóvenes toda la parte del algoritmo que nos permite calcular el perímetro del triángulo rectángulo y solamente eso. Entonces yo me voy para el Notepad++ y voy a seleccionar la parte del algoritmo que me permite calcular la opción número 2. La copiamos y acá donde dice acciones por verdadero hacemos clic, miren que quede así resaltado y vamos a pegar esa parte del código. Recordemos que acá el símbolo del igual lo debemos cambiar por el símbolo de la flecha. Muy bien. Ahora, en acciones por falso, vamos a colocar la tercera condición. Nuevamente hacemos clic en el comando si entonces. La tercera expresión lógica será preguntar si la variable OPC tiene este número que corresponde a la tercera opción. O sea, cuando el usuario selecciona la opción de calcular el semiperímetro del triángulo rectángulo. Entonces yo acá debo colocar en acciones por verdadero todas las operaciones matemáticas que me permitan obtener lo que el usuario quiere obtener en la tercera opción. Yo me voy para mi algoritmo en el Notepad++ y voy a seleccionar la parte del algoritmo que me permite calcular lo que dice la tercera opción. Lo copiamos y acá en donde dice acciones por verdadero lo pegamos. Acá nuevamente vamos a cambiar el símbolo del igual por el símbolo de la flecha. Ahora vamos a colocar en acciones por falso la cuarta condición. Nuevamente hacemos clic en el comando si entonces. Vamos a colocar la cuarta expresión lógica, OPC es igual a este número que es la cuarta opción. Recordemos que la cuarta opción es aquella en donde el usuario desea calcular el área del triángulo isósceles. Entonces vamos a colocar acá todas las expresiones matemáticas, todo lo que sea necesario para que el usuario pueda calcular lo que aparece en la cuarta opción. Me voy acá para el Notepad++ y selecciono la parte del algoritmo que me permite calcular lo que aparece en la cuarta opción. Copiamos y en acciones por verdadero pegamos esa parte del código. Acá es importante hacer lo siguiente, recordemos que el símbolo del igual jóvenes hay que cambiarlo por el símbolo de la flecha y también debemos cambiar el símbolo de la potencia. Ya este software no me permite utilizar el doble asterisco como el símbolo de la potencia, sino que debo colocar una flecha dirigida hacia arriba.
Obsérvenlo acá, jóvenes. Ya hemos cambiado la simbología de la ecuación matemática en lenguaje algorítmico. Ahora, jóvenes, acá donde dice acciones por falso, vamos a colocar el quinto condicional. Vamos a hacer clic en el comando si entonces. Acá donde dice expresión lógica, vamos a colocar la quinta expresión lógica, OPC es igual a 5. En el caso de que el usuario escoja la quinta opción, en acciones por verdadero, vamos a colocar todo lo que nos permita calcular el perímetro del triángulo isósceles. Entonces yo me voy para el software, el Notepad++, y voy a seleccionar toda la parte del algoritmo que me permite calcular lo que dice la quinta opción. Copiamos y ahora acá en acciones por verdadero colocamos esta parte del algoritmo. Acá debemos de cambiar el símbolo igual por el símbolo de la flecha. Muy fácil. Observen ahora que en acciones por falso debemos colocar nuevamente, muchachos, un sexto condicional. Hacemos clic nuevamente en el comando si entonces. Vamos a colocar en donde dice expresión lógica la sexta condición, OPC es igual a 6. Recordemos que esta sexta opción es aquella donde el usuario desea calcular el semiperímetro del triángulo isósceles. Entonces aquí, jóvenes, vamos a colocar en acciones por verdadero la parte del algoritmo que nos permita calcular lo que aparece en la sexta opción. Nos vamos al Notepad++, voy a seleccionar esta parte del algoritmo, la copiamos y acá en acciones por verdadero lo pegamos. Acá debemos cambiar, jóvenes, nuevamente el símbolo del igual por el símbolo de la flecha. Ahora, en acciones por falso vamos a colocar el séptimo condicional. Nuevamente hacemos clic en el comando si entonces. En expresión lógica vamos a colocar la séptima expresión lógica, OPC igual a 7. Vamos a recordar que la séptima opción es aquella donde el usuario desea calcular el área del triángulo escaleno. Entonces vamos a escoger en el Notepad++ toda la parte del algoritmo que nos permite calcular lo que aparece en la séptima opción. Lo copiamos. Acá en acciones por verdadero lo pegamos. Y acá en la ecuación matemática debemos cambiar los símbolos igual por la flecha. Y también debemos recordar que debemos cambiar el símbolo de la potencia por una flecha hacia arriba. Observen, jóvenes. Ahora en acciones por falso vamos a colocar la octava condición. Nuevamente hacemos clic en si entonces. Acá en expresión lógica vamos a colocar la octava condición, OPC es igual a 8. En acciones por verdadero vamos a colocar la parte del algoritmo que le permite al usuario calcular, en este caso, el perímetro del triángulo escaleno. Nos vamos a ir al Notepad++ y vamos a copiar esta parte del algoritmo. La copiamos y acá en el pseudocódigo lo pegamos. En la ecuación matemática cambiamos el símbolo del igual por el símbolo de la flecha. Y en acciones por falso vamos a colocar el último condicional. Hacemos clic en el comando si entonces. Acá donde dice expresión lógica, la última condición será si la variable OPC es igual al número 9. Y recordemos que esta opción será para que el usuario
decida calcular el semiperímetro del triángulo escaleno. Entonces aquí debemos colocar en acciones por verdadero la parte del algoritmo para calcular lo que aparece en la novena opción. Nos vamos para el Notepad++, copiamos esta parte del algoritmo y acá las pegamos. Vamos a cambiar el símbolo del igual por el símbolo de la flecha. Y en acciones por falso vamos a colocar nuevamente un condicional para colocar la opción de salida. Entonces vamos a colocar la expresión lógica que dice si la variable OPC es igual al número 0. 0, recordemos jóvenes que es la opción cuando el usuario desea salir del algoritmo. Véanla acá. Entonces, acá en la salida, en acciones por verdadero, vamos a copiar un mensaje donde simplemente al usuario le decimos que le agradecemos haber utilizado el software y que lo esperamos nuevamente. Entonces yo voy a copiar, por ejemplo, este mensaje con todo y el comando escribir y lo voy a pegar acá. Y en acciones por falso vamos a colocar, jóvenes, un mensaje de advertencia indicándole al usuario que cuando él selecciona la opción debe ser un número desde el 0 hasta el número 9 y que no puede ser un número mayor. Entonces acá en acciones por falso también vamos a colocar el siguiente mensaje. Vamos a copiarlo desde el Notepad++ y lo vamos a pegar acá donde dice acciones por falso. Este mensaje dice: atención, por favor solo digite un número desde el 0 hasta el 9. Esto es un mensaje de advertencia indicándole al usuario de que como en el menú tan solo tenemos en total 9 opciones, serían 10 con la opción de salida, él solamente puede digitar un número que va desde el número 0 hasta el número 9. De esta forma, jóvenes, ya hemos finalizado. Miren que ya hemos copiado todos los condicionales utilizando todos los comandos de este nuevo software. Y acá en la parte superior ya tenemos el menú de opciones. Ahora lo que vamos a hacer, jóvenes, es que vamos a guardar este algoritmo y lo vamos a ejecutar. Vamos acá al menú archivo, seleccionemos la opción que dice guardar como, escojan una carpeta donde ustedes lo quieran almacenar. Yo lo voy a dejar acá en la zona de descargas. Y algo muy importante, jóvenes, para que ustedes lo tengan muy en cuenta, es que la extensión de estos algoritmos es .psc. Esta extensión pertenece a este software, el software PSEIN. Hacemos clic, jóvenes, en el botón guardar. Observen ahora, jóvenes, este menú. De derecha a izquierda, acá tenemos un librito de ayuda, que sería el menú de ayuda del software. Luego tenemos el de los diagramas, que ya lo utilizamos anteriormente cuando queríamos obtener el diagrama de NESI o el diagrama rectangular junto con el diagrama de flujo de datos. Luego a la izquierda aparecen unos piecitos, y estos piecitos es lo que se conoce como la ejecución paso por paso. Esta ejecución es muy importante ya que nos permite ver el funcionamiento interno del algoritmo y de qué manera se están moviendo y se están solicitando los datos al interior del algoritmo. Vamos a hacer clic en esta ejecución paso a paso y ustedes van a darse en cuenta cómo el computador comienza a leer cada una de las líneas de código que hacen parte del algoritmo. Hagamos clic
acá en la ejecución paso a paso. Observen, jóvenes, cómo en la parte izquierda, de manera automática, el computador comienza a leer cada una de las líneas que hacen parte del algoritmo. Observen que acá en la parte izquierda ustedes ven una flechita de color verde y ven que toda la línea está resaltada en color verde. Inmediatamente ustedes observan que en esta primera ejecución nos ha salido un primer error. Observen. Acá en el lado derecho ustedes ven una ventana y esta es la ventana de ejecución del algoritmo. Esto es lo que ve finalmente el usuario final del algoritmo, y todo lo que vemos en la parte izquierda, que es el código fuente, es lo que solamente ven ustedes los ingenieros que desarrollan los algoritmos. En este caso tenemos un error. Este es un error muy común que aparece cuando uno desarrolla algoritmos en este software. Nos dicen que la variable OPC no está definida. ¿Qué significa esto, jóvenes? Significa que para que las variables puedan funcionar en este algoritmo, en este software, yo tengo que indicarle al algoritmo qué tipo de datos van a acumular todas las variables del algoritmo. Tenemos diversos tipos de datos. Debemos recordar que tenemos datos de tipo carácter, tenemos datos lógicos, datos booleanos y datos numéricos, y esos datos numéricos pueden ser enteros y pueden ser reales. Entonces yo simplemente, jóvenes, voy a hacer clic acá en la X roja, voy a cerrar la ventana de ejecución, obsérvenlo, y acá debajo del título, de una vez vamos a corregir el título, triángulos, voy a hacer clic y voy a generar un nuevo espacio. En este espacio, que sería la línea de código número 2, vamos a utilizar, jóvenes, un comando que se llama el comando definir, de mayúscula y las demás en minúscula, definir. Y aquí lo que vamos a hacer, jóvenes, es que vamos a colocar absolutamente todas las variables que vamos a utilizar en este algoritmo. Pero acá nos vamos a dar cuenta que todas las variables que utilizamos manejan datos numéricos. Algunas variables utilizan datos numéricos enteros, como es el caso de la variable o el código OPC. Entonces yo voy a colocar el nombre de la variable OPC y luego voy a utilizar el comando como. Y observen, jóvenes, que inmediatamente ustedes digitan la palabra como, aparece este cuadro con los diferentes tipos de datos que existen. Hay datos de tipo carácter, datos de tipo entero, lógico y real. En este caso, jóvenes, la variable OPC solamente va a acumular un número desde el número 0 hasta el número 9. Y ya sabemos que estos datos son de tipo numérico entero. Entonces yo voy a hacer clic acá en la opción que dice como entero. Muy bien. Ahora nuevamente hago clic y ahora en la tercera línea nuevamente vamos a utilizar, jóvenes, el comando definir. Entonces copiamos definir y ahora lo que vamos a copiar acá son todas las variables que hacen parte de este algoritmo que manejan datos numéricos reales. Recordemos que los datos reales son aquellos datos que tienen decimales. Entonces yo acá voy a colocar toda mi lista de variables o códigos, todos separados por comas. Así. Código AR, coma, BR, coma, CR, coma, ATR, coma, PTR, coma, SPTR, coma. Luego vamos a colocar los códigos del triángulo isósceles. Vamos a recordarlos. Aquí tenemos AI, BI. Entonces colocamos AI, coma, BI, coma.
ATI, coma, PTI, coma, SPTI, coma, ahora AE, coma, BE, coma, CE, coma, PTE, SPTE, coma, ATE. Ahora copiamos el comando como y escogemos la opción como real. Muy bien. Acabamos de definir, jóvenes, todas las variables o todos los códigos que hacen parte del algoritmo. Acá nos damos cuenta que solo un código OPC almacena datos numéricos de tipo entero y que todos los demás almacenan datos de tipo numérico real. Nuevamente, jóvenes, vamos a guardar el algoritmo. Ahora vamos a hacer clic en este icono en forma de disquete que dice guardar, y acá tenemos algo muy importante, jóvenes. Observen que acá en esta pestaña aparece el nombre del algoritmo con la extensión .psc y ustedes observan que aparece un asterisco. Este asterisco, jóvenes, les va a indicar a ustedes que todos los cambios que han hecho en el interior del algoritmo no se han guardado. Entonces, antes de ejecutar cualquier algoritmo, jóvenes, ustedes deben verificar que acá en esta pestaña donde aparece el nombre del algoritmo con la extensión PSC no aparezca este asterisco. Entonces vamos a guardarlo y observen, jóvenes, cómo el asterisco desaparece. Acá ya hemos guardado todos los cambios del algoritmo. Nuevamente vamos a ejecutarlo paso por paso. Vamos a hacer clic acá donde dice ejecutar paso por paso, que aparecen estos dos piecitos. Muy bien. Observen, jóvenes, que en la parte izquierda de la ejecución del algoritmo ya vamos en la línea número 15, leer la variable OPC. Acá recuerden, jóvenes, que toda la parte del código fuente solamente la ven ustedes y que lo que aparece en el lado derecho, que es la ventana de ejecución, es lo que ve el usuario final del algoritmo. Observen que en este caso aparece un cursor que está ahí titilando en la ventana, y este cursor lo que le está indicando al usuario es que él debe digitar un número mediante el teclado del computador. En este caso, si este usuario lee las diversas opciones del menú, él sabe que solamente puede digitar un número que va desde el número 0 hasta el número 9. Yo, por ejemplo, voy a seleccionar la primera opción. Quiero calcular el área del triángulo rectángulo. Entonces voy a hacer clic en el número 1, obsérvenlo acá, y luego voy a oprimir el botón Enter. Observen que en la ventana de ejecución el algoritmo inmediatamente me empieza a mí a pedir como usuario la información para yo poder calcular el área de un triángulo rectángulo. Entonces yo, por ejemplo, en este triángulo rectángulo voy a decir que el lado A vale, por ejemplo, estas unidades, que el lado B vale esta unidad,
E inmediatamente, jóvenes, ustedes acabaron de observar cómo el algoritmo me calculó el área del triángulo rectángulo e inmediatamente se salta hasta la línea 126. ¿Por qué hizo eso? Porque yo solamente escogí la opción número 1 y el algoritmo, cuando evalúa la condición llamada OPC igual a 1, esa condición, por ser verdadera, le está indicando al computador que solamente deben hacer las operaciones relacionadas con el cálculo del área del triángulo rectángulo, y que una vez se obtenga el valor numérico del área de ese triángulo rectángulo, debe finalizar el algoritmo. Por eso ustedes acá, jóvenes, en la ventana de ejecución, ustedes observan el mensaje ejecución finalizada. Vamos a ejecutarlo una segunda vez. En este caso yo voy a cerrar nuevamente la ventana de ejecución, cierro, nuevamente voy a hacer clic en la ejecución paso a paso, observenla nuevamente, nuevamente aparece en la ventana de ejecución, ustedes observan, jóvenes, el cursor es esa línea que ustedes ven ahí titilando. Ese cursor le indica al usuario que debe escoger una opción. Yo en este caso voy a escoger la opción número 7. Y lo que quiero, jóvenes, es que ustedes observen cómo inmediatamente yo hago clic en el botón Enter, el algoritmo va a saltar desde la línea número 15, observen que es la que está acá señalado, hasta la línea que corresponde a esta séptima opción. Entonces yo voy a oprimir el número 7 y hago clic en el botón Enter. Observen cómo inmediatamente el algoritmo salta de la línea número 15. Él evalúa todas las condiciones, está evaluando la cuarta, la quinta condición, la sexta condición, y llegamos a la línea 76. O sea que saltamos de la línea de código número 15 hasta la línea de código número 76, que es la que corresponde a la séptima opción. Y en este caso me empieza a pedir el algoritmo toda la información para yo poder calcular, en este caso, el área del triángulo escaleno. Voy a digitar que el valor A son 4 unidades, el valor B van a ser 3 unidades y que el valor C son 5 unidades. Observen acá en la ventana de ejecución que nuevamente ahora tenemos el resultado de esta séptima opción, que es el valor numérico del área del triángulo escaleno, y me dicen que es igual a 6 unidades. Esas unidades pueden ser cualquier unidad. Eso puede estar en el sistema internacional o en el sistema inglés. Ahora, jóvenes, vamos a ejecutar nuevamente el algoritmo para comprobar si la opción de salida funciona. Recordemos que de acuerdo al menú, esta opción es aquella donde el usuario va a digitar el número 0. Entonces vamos a hacer clic nuevamente en el botón que dice ejecutar paso a paso. Vamos a hacer clic. Observen acá, jóvenes, cómo la ejecución paso a paso. En la parte derecha ustedes pueden ver la ventana de ejecución. Aparece el cursor, está titilando, pidiéndome información como usuario. Y resulta que yo como usuario ahora deseo simplemente salir del algoritmo, no voy a calcular absolutamente nada. Voy a oprimir el número 0 y hago clic en el botón Enter. Observen, jóvenes, cómo se evalúan todos los condicionales. Este es el cuarto condicional,
el quinto condicional, sexto condicional, séptimo condicional, el octavo condicional, noveno condicional y la condición de salida. Observen que como la variable OPC tiene internamente el número 0, aparece el mensaje de salida y finaliza el algoritmo. En la ventana de ejecución aparece ejecución finalizada. Por último, vamos a ejecutar nuevamente el algoritmo y vamos a comprobar si aquella opción donde el usuario digita un número diferente entre el número 0 y el número 9 funciona. Entonces vamos a cerrar la ventana de ejecución y vamos a hacer clic nuevamente, jóvenes, en la ejecución paso a paso. Observen, jóvenes, que nuevamente en la ventana de ejecución aparece el cursor. Ya sabemos que ese cursor le está pidiendo al usuario que digite una opción, en este caso un número del 0 al 9, pero supongamos que accidentalmente yo voy a digitar un número diferente y voy a colocar el número 10. Si ustedes se dan cuenta, jóvenes, el número 10 no aparece en el interior del menú de opciones. Vamos a ver qué pasa. Voy a hacer clic en el botón Enter. Observen que acá se evalúa la segunda condición, la tercera condición, la cuarta condición, la quinta condición, se evalúa la sexta condición, séptima condición, octava condición, la novena condición y la condición de salida. Observen que inmediatamente nos salió el mensaje de advertencia. Atención, por favor solo digite un número desde 0 hasta 9. Y finaliza el algoritmo y en la ventana de ejecución ustedes ven el mensaje ejecución finalizada. De esta manera, jóvenes, hemos verificado que todas las opciones del menú funcionan. Ya para finalizar, ustedes, jóvenes, simplemente cierran acá en esta X la ventana de ejecución y simplemente acá donde dice archivo, recuerden nuevamente guardar el archivo, le decimos guardar por si han hecho algún cambio. Y de esta forma, jóvenes, hemos finalizado la parte de la elaboración del algoritmo en lenguaje pseudocódigo utilizando el software PSEIN. Ahora, jóvenes, los invito de nuevo al aula de las clases de Nacho para que ustedes vean cómo ha quedado finalmente el código del algoritmo de la clase. Muy bien, jóvenes, ahora estamos de nuevo en el aula de clases de las clases de Nacho. Espero que les haya gustado todo lo que elaboramos el día de hoy y que les haya gustado el software PSEIN. Ahora acá en el tablero, jóvenes, ustedes lo que van a ver son las imágenes del código en pseudocódigo que acabamos de elaborar en la sala de cómputo virtual. Vamos a repasar algunas cosas importantes. Lo primero, acá ustedes observan en la parte superior el nombre del algoritmo. Recuerden, jóvenes, la extensión .psc. Todos los algoritmos elaborados en este software tienen esta extensión .psc, pseudocódigo. Recuerden que cuando elaboramos estos algoritmos, iniciamos con el comando proceso, que significa el inicio del algoritmo. Luego debemos colocar el nombre del algoritmo. Luego utilizamos el comando definir. Y acá estamos definiendo todas las variables del algoritmo. En este caso yo las he definido todas como datos reales. Pero también es posible que ustedes, jóvenes, decidan no utilizar datos reales, sino como en el caso de la variable OPC,
que sea solamente un dato numérico entero. Luego acá debajo tenemos todo el menú de opciones con todas las alternativas. En total tenemos 10 alternativas. Luego acá utilizamos el comando leer o PC para almacenar la opción que digita el usuario en esta variable o en este código. Y luego desde la línea número 15 para abajo ya tenemos, jóvenes, los condicionales. Acá tenemos el primer condicional, donde vamos a evaluar si el usuario del algoritmo ha seleccionado la primera opción. Acá tenemos la segunda opción. Acá ustedes pueden observar, jóvenes, el condicional para saber si el usuario ha seleccionado la tercera opción en el menú de opciones, la cuarta opción, la quinta opción, acá debajo en el tablero. Luego acá tenemos la sexta opción, la séptima opción, la octava opción del menú de opciones del algoritmo. Y finalmente tenemos la novena opción y la opción de salida cuando la variable OPC, jóvenes, es igual a 0. Recuerden que acá debemos colocar, en el caso afirmativo, el mensaje en agradecimiento del uso del software, y cuando esto sea falso debemos colocar el mensaje de advertencia indicándole al usuario que en este caso debe digitar un número desde el 0 hasta el 9. Finalizamos, jóvenes, el algoritmo acá en la línea 125 con el comando fin proceso o terminar. Veamos ahora, jóvenes, qué inquietudes le quedan a todos ustedes. Pero antes los voy a invitar a la siguiente clase de las clases de Nancho. Y vamos a comenzar a estudiar el lenguaje Python. Recuerden que estas clases pertenecen al curso de algoritmia. Veo que Sebastián y Valentina han entendido todo. Muy bien, jóvenes. Espero que también ustedes, jóvenes, los que están viendo este video, no tengan dudas. Los invito a que vean el video todas las veces que sea necesario para que entiendan qué es el lenguaje pseudocódigo y cómo lo podemos utilizar en el software PSEIN del ingeniero argentino Pablo Novara. Bueno, jóvenes, hemos terminado la clase del día de hoy. Espero que no tengan dudas. Recuerden, cualquier inquietud me la dejan en los comentarios. Recuerden suscribirse al canal, dar su like y activar la campanita. Los espero en una nueva clase de las clases de Nancho. Cuídense. Hasta luego.